En el templo megalítico de Al-Saflieni, en Malta, se descubrieron unas sepulturas con restos humanos en los que se hallaron una serie de cráneos de tamaño totalmente extraordinario. Estos cráneos parecen pertenecer a un linaje humano desconocido y si los datos iniciales son correctos, algunos investigadores apuntan la posibilidad de que podrían ser el eslabón entre las antiguas culturas de Mesopotamia y Egipto y una hermética raza de sacerdotes identificado con el símbolo de la serpiente. Esta es una prueba más de los híbridos Nefilim, que tras el diluvio, se escondieron en el interior del planeta, junto a una facción rebelde de los controladores. Y los que colocaron a partir de una cepa de Nefilims en puestos de poder. Hacia 1985 se conoció que en los enclaves megalíticos de Tarsien, Gantija y Al-Saflieni, se habían descubierto estos extraños restos humanos que inicialmente fueron expuestos en el Museo Arqueológico de La Valeta en Malta. Pero hace unos años, estos restos fueron retirados de la exposición abierta al público y depositados en el almacén del citado museo. Como ya he dicho en anteriores vídeos, los controladores de la información, ocultan toda clase de información y restos arqueológicos que dan pistas sobre el verdadero pasado del planeta. Desde entonces no estuvieron expuestos públicamente. Solo las fotos tomadas por los investigadores malteses Dr. Anton Mifsud y su colega, Dr. Charles Bonaventura, permanecieron como testimonio de la existencia de esos cráneos y probar su anormalidad. Los libros escritos por los doctores citados, ilustran una colección de calaveras que muestran unas anomalías ciertamente inquietantes, ausencia de líneas de unión entre los diversos huesos que conforman los cráneos, divisiones temporales desarrolladas anormalmente, los occipucios taladrados y henchidos tras haberse producido heridas traumáticas sumamente graves de las que, sin embargo, el individuo habría sobrevivido, etc. Especialmente extraño es un cráneo alargado, de gran tamaño y mucho más peculiar que los demás ya que carece de la junta de unión media del cráneo. Es interesante destacar el parecido extraordinario de estos hallazgos con otros cráneos similares, hallados en Egipto y en América del Sur. El Homo capensis fue un grupo de homínidos, ahora desacreditados por los controladores de la información, que habían vivido hace unos 10.000 años. Se le llamó el hombre de Boskop, por la provincia del Estado Libre de Boskop, en Sudáfrica. Tales homínidos tenían cerebros notablemente grandes, 1800 a 2000 centímetros cúbicos, y características faciales infantiles, y que eran todos genios superevolucionados, con un coeficiente intelectual de 150, en comparación con los humanos modernos. Dichos seres, son híbridos mitad humanos, mitad Nefilims que fueron colocados en puestos de liderazgo, poder y control por los controladores. Algunos, los que no se alinearon con la corporación Arconte, fueron eliminados o apresados, los que no, se refugiaron en el interior del planeta en bases subterráneas, ciudades intraterrenas de todo el planeta. Existen restos de estos seres en todo el planeta. No se puede negar su existencia aunque los controladores han tergiversado la información. El poder, fama y control de estas entidades que eran vistos como dioses por los esclavos humanos de esa época se expandió tanto, que incluso intentaron modificar su apariencia humana para asemejarse a ellos. Habitaban la isla de Malta, igualmente habitaban en todo el planeta en aquella época. Los periodistas de la revista Era junto con los productores del programa de televisión Turistas por casualidad efectuaron una petición a la dirección del museo con el fin de poder filmar los cráneos en cuestión y que años atrás habían sido retiradas de la exposición pública. Estas gestiones no hubieran tenido éxito de no ser por la intervención del ministro de Turismo de Malta, Michael Refalo, con quien pudieron contactar los periodistas al final de una conferencia de prensa organizada por el Dr. Robert Zammit, de la Junta Directiva Provincial de Turismo de Malta. El ministro, cuyo interés en la materia es notable, acompañó personalmente a este equipo al museo y gracias a su intercesión pudieron obtener permiso para acceder a esos misteriosos cráneos hasta entonces ocultos a la vista del público desde hacía tiempo. Un par de días más tarde,
las autoridades del museo permitieron acceder al equipo periodístico a un área reservada, cerrada al público, donde ante los atónitos ojos de los periodistas el arqueólogo del museo, Marc Anthony Mifsud, les presentó los extraordinarios hallazgos de Al-Saflieni. Los cráneos de este enclave megalítico fueron hallados en un pozo sagrado, el hipogeo Al-Saflieni, que los expertos consideran que estaba dedicado a una diosa madre, junto a la que se halló una pequeña estatua en la que estaba grabado el dibujo de una serpiente. Hay que recordar que la serpiente está históricamente asociada a la salud y la medicina. Este dato es así por los grupos genetistas y médicos de los Anunnakis. También la serpiente simboliza el mundo subterráneo en las culturas antiguas por el hecho de que razas reptilianas habitan en el mundo subterráneo. Este dato coincide en todas las culturas antiguas. Entre los cráneos mostrados por los responsables del museo, había uno especialmente inquietante. El cráneo mostraba una muy pronunciada dolicocefalia, en otras palabras, una parte posterior muy alargada a modo de solideo, al que le faltaba la junta media de unión, técnicamente llamada sagita, entre las placas óseas que componen un cráneo normal. Este último detalle ha sido considerado imposible por médicos y anatomistas a quienes se consultó, no existiendo, hasta donde se sabe, casos análogos en la literatura médica internacional. Se tienen antecedentes de casos similares en algunas civilizaciones precolombinas en las que los cráneos eran alargados de forma artificial, mediante el uso de unas tablas vendadas a la cabeza para deformarla. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el alargamiento del cráneo corresponde a una prolongación natural en la zona occipital, no debido a vendajes como los citados. Malta y Gozo fueron asentamientos muy importantes desde tiempos prehistóricos, lugares donde se efectuaban rituales dirigidos a sanar a la gente y donde los oráculos y sacerdotes efectuaban sus ceremonias. Allí, en ambas islas, se hallan restos de santuarios y lugares de culto curativo, donde los sacerdotes efectuaban sus ceremonias en honor a la diosa a la que se le atribuían poderes curativos como expresión directa de su divinidad. Como decíamos antes, es bien conocido que, en la antigüedad, la serpiente fue asociada a los poderes curativos de los dioses Anunnakis. La serpiente también pertenece al mundo subterráneo. Todo parece indicar que en este lugar desarrollaron sus actividades una casta sacerdotal que tenía como símbolo a la serpiente, el reptil, y que por ello eran conocidos como los sacerdotes de la serpiente. Eran híbridos reptilianos que adoraban a sus jerarcas y les ofrecían sacrificios rituales. Los extraños cráneos encontrados en el hipogeo y examinados durante la visita al Museo Arqueológico de Malta, pertenecen a esa casta de sacerdotes. Estos sacerdotes, eran quienes estaban en contacto directo con los jerarcas Anunnaki y hacían de intermediarios con los humanos. Las deformaciones que debió comportar en el rostro de algunos sacerdotes humanos no híbridos, todo el proceso de ese alargamiento craneal, les debieron haber dado una apariencia de serpiente, por el estiramiento de la piel y los ojos a la que se debieron verse sometidos estos individuos. Este hecho, que les debió causar una terrible agonía desde la infancia, también debió facilitarles una mayor visión lateral, lo que se debía considerar una prueba de su vínculo con la divinidad. Uno de estos esqueletos del grupo que fue desenterrado por el arqueólogo Brochtorff Zirkle muestra signos claros de deformación intencionada. Estas deformaciones las realizaban para asemejarse a sus dioses híbridos. Las poblaciones sucesivas tendieron a deformar las cabezas de sus hijos para asemejarse a esta raza de sacerdotes de la serpiente. En Malta, todo esto fue practicado por un misterioso pueblo que erigió templos gigantescos para la diosa de la madre entre 4100 y 2500 a.C. La presencia de estas calaveras son los últimos exponentes de una antigua casta sacerdotal que construyó los templos megalíticos y, nunca se mezclaron con la población local. Estos individuos se habrían apareado solo con los de su misma especie, y reproduciéndose a través de los años dentro de uniones familiares totalmente endogámicas, como era costumbre habitual entre determinadas élites sociales. Todo para mantener la pureza de ADN, el linaje de los controladores,
el linaje de la serpiente, del reptil, que aún hoy perdura y son quienes controlan el planeta. Las calaveras que examinó el equipo de periodistas están fechadas en el 2500 a.C., pero su antigüedad es mayor, una fecha en la cual la historia megalítica de Malta termina, iniciando un periodo de oscuridad histórica y la ausencia de población que durará aproximadamente 300 años, hasta la llegada de los fenicios. Estos hicieron de Malta un puesto avanzado en el Mediterráneo. Los fenicios también erigieron en Malta templos a la diosa madre, que ellos llamaban Astarte, Lilith, entidad arcóntica que tiene su dominio en realidades dimensionales paralelas a este plano, en cuya simbología aparecen también las serpientes. Hemos de retroceder hasta el año 2550 a.C. para hallar la clave para entender quiénes eran estos individuos de cabeza alargada, y para ello hemos de viajar hasta el antiguo Egipto. El profesor Walter B. Emery, 1903 a 1971, el conocido egiptólogo, el autor de El arcaico Egipto, y que excavó en Saqqara en la década de 1930, descubrió los restos de individuos que vivieron en la época predinástica. Estos presentaron un cráneo dolicocéfalo, más grande que el del grupo étnico local, el pelo rubio o rojizo y una constitución más alta y robusta. Emery dio fe de que esta población no eran originarios de Egipto, pero que habían desempeñado un importante papel sacerdotal y gubernamental en este país. Esta raza no se mezcló con la gente común, relacionándose solo con las clases aristocráticas, y el profesor Emery los asoció con los Chemsuhor, los discípulos de Horus. Los Chemsuhor son reconocidos como la casta sacerdotal dominante en el Egipto predinástico, siendo mencionados en el papiro Turan y en la lista de los reyes de Abidos. Es interesante reparar en que Emery escribe: hacia finales del 4 milenio a.C. los individuos conocidos como los discípulos de Horus aparece como una casta aristocrática dominante que rige todo Egipto. La teoría que sostiene la existencia de esta raza cuenta con el respaldo del descubrimiento en las tumbas predinásticas, en la parte norte del Alto Egipto, de los restos anatómicos de individuos con cráneos más grandes y constitución anatómica mayor que la población nativa, con tanta diferencia que excluiría cualquier hipotética tensión racial. La fusión de las dos razas debió haber sucedido en la época en que se produjo la unificación de los reinos de dos egipcios. Por consiguiente, lo que ocurrió en Malta se refleja también en Egipto. Es curioso que en el Bajo Egipto, el símbolo del faraón sea una abeja. Y no parece casual que el nombre antiguo de Malta es Melita, lo cual se deriva de la palabra latina que significa miel. El símbolo de Malta fue también una abeja y sus celdas hexagonales. Melita tiene su origen en Melomer, que en el antiguo Egipto fue el nombre atribuido a las pirámides. Es una coincidencia interesante que en Egipto, los Chemsuhor fueran los guardianes de la religión que adoraba al dios Sol, y aún hoy en Malta el sol es llamado Chemsi. Siem es una palabra de origen acadio, no egipcio, derivado del término babilónico utilizado para denominar el sol, que es Chamas. Esto probaría que los Chemsuhor pudieron tener su origen en la zona denominada de la Media Luna Fértil, la antigua Mesopotamia, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Irak. Una enésima correlación es el hecho que esta casta sacerdotal de cráneos alargados desapareció o se ocultaron tanto de Egipto como en Malta en el mismo periodo, es decir, hacia el 3000 y 2500 a.C. Esta raza de híbridos estaba presente también en la zona del Éufrates, formando parte de una población conocida como Mitans, que los egipcios llamaban Narin, los de la serpiente, de Naas, serpiente. Los Mitans, que ocuparon una parte de la zona del actual Kurdistán, pertenecieron al pueblo de Abraham y cuya descripción es idéntica a los Chemsuhor que hace Emery, pelo rubio o pelirrojos y complexión robusta. La tradición del culto a la serpiente se origina en Oriente Medio, en la zona central del Kurdistán, donde hacia el 5000 a.C., la cultura matriarcal de Jarmo representó a las diosas madre como divinidades con cara de víboras y cabezas alargadas.
Estas divinidades fueron asociados a los ángeles caídos o nefilims, que son más explícitamente citados en el testamento de Amram perteneciente a los rollos de Qumran, en el cual está escrito lo siguiente. Uno de ellos era de aspecto aterrador, como una serpiente, y su manto era multicolor, y también su cara era la de una víbora, y también lo eran sus ojos. Los miembros de esta raza híbrida fueron considerados como semidioses por los conocimientos que poseían, y por su procedencia, al igual que sucedió en Egipto con los Chemsuor. Idénticas estatuas simbolizando diosas madre con aspecto de víbora se encuentran en la tierra del Nilo, que datan exactamente del periodo arcaico de los Chemsuor. Por tanto, se puede concluir que estos sacerdotes del culto a la serpiente pertenecían a una raza más antigua y que fueron los primeros en ocupar la zona de la media luna fértil. En particular Anatolia, Kurdistán y Egipto, siguiendo las migraciones que se remontan hacia el 6000 a 4000 a.C., hasta llegar a Malta para desaparecer alrededor del 2500 a.C., pero esta cultura sobrevivió en Oriente Medio y probablemente uno de ellos fue uno de los faraones más notables y misteriosos de Egipto. Se trata de Mitansi, el faraón Akenatón. Akenatón fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto. Su reinado está datado en torno a 1353 a 1336 a.C. y pertenece al periodo denominado Imperio Nuevo de Egipto. La forma en que fue representado en sus estatuas y bajorrelieves, y con él toda la familia real, era la de un individuo de cabeza alargada y con rostro, aunque de aspecto humano, con rasgos de serpiente, es decir, las mismas características encontradas por las investigaciones Emeri en la época predinástica, además de corresponder a la representación exacta de las características de los nefilims y a los cráneos alargados hallados en Malta. Los cráneos de las esculturas de la dinastía Amarnian y los cráneos de Malta resultan ser prácticamente idénticos, un hecho no casual, confirmado por las pruebas con rayos X a la que se sometió al cráneo de Tutankamón, el hijo de Akenatón, que mostró también un cráneo dolicocéfalo. Básicamente los cráneos malteses son reliquias que los arqueólogos no acaban de entender, de una raza sacerdotal que en Egipto y Malta sobrevivieron desde tiempos arcaicos hasta el 2500 a.C. Se trata de una casta que creó el sustrato espiritual y religioso que caracterizó a las más grandes civilizaciones del mundo antiguo desde hace mucho tiempo, del 600 a.C. o antes. Esta casta continuó en Oriente Medio y de algún modo reapareció en Egipto alrededor de 1351 a.C., a través de la herejía del faraón Akenatón, que instauró una reforma religiosa que tenía por objeto restaurar el antiguo orden. Y si la hipótesis de que este faraón estaba de algún modo vinculado a la figura de Moisés es aceptada, entonces el resto es historia. Malta es una plataforma, una elevación del fondo marino que ha mostrado su tendencia a sumergirse más de una vez. 35 templos prehistóricos distribuidos en las dos islas principales, Malta y Gozo, y muchos otros sumergidos a la orilla del mar, hacen pensar en una catástrofe que ha debido haber ocurrido aquí alrededor de 3000 a 2500 a.C., algo que dejó su señal. Es como si el eje mayor de la isla hubiese girado alrededor de sí mismo, sumergiendo la mayor parte de la costa frente a Sicilia. El papiro de Leningrado, un hierático rollo de papel fechado en el 1115 a.C. conservado en el Museo Emitillo, un documento egipcio escrito alrededor de 2000 a.C., que se remonta a la 12ª dinastía, dice que el pueblo de la serpiente fue destruido por una estrella caída de los cielos. Solo uno sobrevivió en una isla predestinada a quedar completamente sumergida. Aquí nos están describiendo claramente la destrucción de esta parte rebelde de seres híbridos, los Nefilim. Cecrops, el mítico fundador y primer rey de Atenas, según la tradición, nació del suelo y su apariencia fue la mitad humana y la mitad serpiente. Según otros, llegó a Ática de Egipto y construyó la Acrópolis, difundiendo el culto de Zeus y Atenea. Pitia, o Pitón, fue una sacerdotisa de Delfos, tomada por Apolo, para hacer de oráculo. Tomó su nombre de la serpiente Pitón,
matada por Apolo y fue enterrada debajo de su templo. La sacerdotisa anunciaba sus oráculos sentada sobre un trípode sagrado en la desembocadura de un desfiladero natural, desde el cual exhalaba vapores y comunicaba a un sacerdote, llamado profeta, el cual lo transmitía a la postulante. En el año 1902, los obreros que estaban cavando un pozo literalmente cayeron bajo tierra. Lo que descubrieron, o más bien redescubrieron, fue una serie de antiguas cuevas, en su mayoría excavadas en roca sólida, que descendieron a la tierra a 3 niveles inferiores más abajo. Estas catacumbas de niveles múltiples se conocieron como el hipogeo de Al-Saflieni, llamado así por la calle debajo de la cual fueron descubiertas. Un hipogeo es el nombre latino de una estructura subterránea. Cerca del piso de la última cámara, dentro del tercero y último, reconocido oficialmente, subnivel de estas antiguas catacumbas, hay algunas llamadas cámaras funerarias. Estos tienen solo unos pocos metros cuadrados y están situados justo al lado del suelo, y uno debe arrodillarse para mirar dentro de ellos. Estas cámaras funerarias son lo suficientemente grandes para que uno pueda arrastrarse. Durante años ha habido rumores de que una de estas cámaras funerarias no termina, sino que continúa en cavernas más profundas e inexploradas más allá. Esto, de acuerdo con ciertas fuentes, fue el pasaje subterráneo y la cámara a la que hace años se hizo referencia en un artículo que apareció en agosto de 1940 en la revista National Geographic. El artículo decía lo siguiente acerca de varias personas que desaparecieron en estas catacumbas sin dejar rastro. Muchos pasadizos subterráneos, incluidas antiguas catacumbas, ahora forman parte de las fortificaciones y el sistema de defensa de la isla. Los suministros se guardan en muchos túneles, otros son refugios antiaéreos. Debajo de la valeta, algunas de las áreas subterráneas servían de hogares para los pobres. Los hombres prehistóricos construyeron templos y cámaras en estas bóvedas. En un hoyo al lado de un altar sacrificial yacen miles de esqueletos humanos. Hace años, se podía caminar bajo tierra de un extremo a otro de Malta. El gobierno cerró las entradas a estos túneles después de que los niños de la escuela y sus maestros se perdieron en el laberinto durante una excursión y nunca volvieron. Sin embargo, la historia es mucho más profunda que lo que indica el artículo National Geographic. Otras fuentes dicen que cerca de 30 niños desaparecieron en estas catacumbas en una excursión, y que cuando se descubrió el hipogeo casi 30.000 esqueletos humanos de hombres, mujeres y niños, víctimas del antiguo sacrificio a los dioses del inframundo, también fueron descubiertos. Un artículo escrito por Miss Lois Jessup apareció en un viejo número de la revista Borderlands Science de Riley Crabb, publicado por la Fundación de Investigación de Ciencias de Borderland y luego se publicó en su totalidad en el libro del Dr. Allen Enigma Fantástico. La señorita Jessup afirmó que visitó Malta y el hipogeo de Al-Saflieni, antes de la trágica desaparición de los niños, y poco después. Ella describió cómo en su primera visita a las catacumbas finalmente convenció a la guía para que le permitiera investigar una de las llamadas cámaras funerarias cerca del piso de la última cámara en el tercer subsótano, el supuesto final de la visita del hipogeo. Parecía saber algo que ella no sabía, pero finalmente consintió y le dijo que podía ingresar asumiendo su propio riesgo. Mientras lo hacía, con una antorcha en la mano y su faja suelta como cuerda de guía para sus amigos que la seguían, se arrastró por el pequeño pasaje y finalmente salió a una gran caverna, donde se encontró en una repisa con un acantilado muy profundo, un abismo aparentemente sin fondo. Debajo y al otro lado del abismo había otra repisa que parecía conducir a una puerta o túnel en la pared del fondo. De este túnel inferior al otro lado del abismo, afirma, emergieron en fila varias criaturas muy grandes de forma humanoide pero completamente cubiertas de pelo, de pies a cabeza. Al darse cuenta de su presencia, levantaron los brazos en su dirección, con las palmas hacia afuera,
momento en el que un violento viento comenzó a soplar a través de la caverna, apagando su antorcha. Entonces, una cosa húmeda y resbaladiza, aparentemente una criatura de otro tipo, con piel como de reptil, la rozó. Todo esto sucedió justo cuando la persona que estaba detrás de ella comenzaba a salir del pasillo y entrar en la caverna. No podían entender sus intentos de pánico de regresar a la habitación hipogeo, pero accedieron después de que ella insistió. Cuando se encontraron de nuevo en la cámara del hipogeo, la guía vio su expresión y le dio una mirada de conocimiento. Aproximadamente una semana después se produjo la desaparición de los niños y sus maestros, y en su segunda visita vio a una guía completamente nueva que negó que la otra guía hubiera trabajado allí, aunque sabía que esta nueva guía ocultaba algo. Ella descubrió de fuentes confiables, que este era el túnel en el que habían entrado los niños y su maestro y posiblemente la guía anterior. También descubrió que después de que el último niño había desaparecido, las paredes del pequeño túnel colapsaron. Aunque la versión oficial indicaba que los muros se derrumbaran sobre los estudiantes, los grupos de búsqueda nunca pudieron localizar ni un rastro del maestro o los niños, aunque la cuerda que habían utilizado para sujetarse a la cámara había sido cortada por algo afilado. Se afirmó que durante semanas después, los gritos y los llantos de los niños se escucharon bajo tierra en diferentes partes de la isla, pero nadie pudo localizar las fuentes de los gritos. En cuanto a las catacumbas debajo de Malta, hay algunas versiones antiguas que dicen que las cavernas profundas debajo de la isla llevan más allá de las costas, y según una fuente, parte de este laberinto se extiende a cientos de millas hacia el norte y se cruza con catacumbas debajo de Roma, conectando con el Vaticano.